Vamos a compartir ahora algunos textos bíblicos para tratar de entender qué es lo que la Biblia hace en nuestra vida diaria, ¿sí? Recuerdan que en uno de nuestros encuentros hablamos de la oración, dedicamos todo un encuentro a hablar de la oración o dos, y básicamente habíamos dicho que la oración era la manera en que nosotros podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Dios, podemos dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Habíamos visto de qué manera orar. Y lo cierto es que también decíamos que así como nosotros hablamos con Dios, Dios habla con nosotros a través de esto que decía Horacio, que son las instrucciones, o sea, la Biblia. La Biblia, al ser la palabra de Dios, es el pensamiento escrito de Dios, es la mente escrita de Dios y es la que nos da instrucciones para la vida. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios que nos da la palabra de Dios en nuestra vida? El primero de ellos es que la Biblia nos alimenta espiritualmente. Cuando recién nacemos, nosotros empezamos a comer. Al principio tomamos leche y después alimento más sólido. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro es la epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:2. Si alguien lo quiere leer, estaría bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Si quieren se los leo en portugués yo. No, gracias. No vamos a entender. Yo voy leyendo, ¿les parece? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí la palabra clave es crecer. Entonces, debemos desear, dice, como los niños recién nacidos. Vieron que los niños recién nacidos desean, obviamente, todo el día estar tomando la leche. En lo posible, tomando la leche de mamá. Entonces, la palabra de Dios, una de las cosas que hace es alimentarnos espiritualmente. Yo sé que la gente hoy en día busca alimentarse espiritualmente en cualquier lugar o con cualquier cosa, pero nada nos va a alimentar más, nos va a satisfacer más, nos va a llenar más que la lectura y que el estudio de la palabra de Dios. Lo segundo que la Biblia hace con nosotros es guiarnos en nuestra vida diaria. Primero nos alimenta, segundo nos guía. Y hay un texto que muchos generalmente repiten, que es el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Si ustedes se fijan, el Salmo 19 es el salmo más largo de toda la Biblia. Y justamente el Salmo 119 es el salmo que habla de la palabra de Dios. 119, 105 dice, ¿alguien lo tiene? Sí. Vamos. No. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Habla de que la palabra es para nosotros como una lámpara, que ilumina nuestro camino. Y está bueno porque muchas veces hemos caminado por nuestra cuenta, hemos dado pasos en falso, hemos caminado a veces sin un rumbo exacto, y acá nos está dando la seguridad de que la palabra de Dios es como una lámpara que nos muestra el camino por el que debemos seguir. Si seguimos las instrucciones de Dios que estamos aprendiendo, aprendemos una manera nueva de vivir y aprendemos una nueva manera de caminar. Entonces, además de que la Biblia nos alimenta y además de que nos guía en la vida diaria, también dice que nos protege del pecado. Esto está interesante, porque es la misma Biblia la que nos guía a evitar que metamos la pata. Dice el Salmo también ahí, 119, el versículo 11, el mismo Salmo 119 que teníamos recién, versículo 11, dice, ¿alguien lo quiere leer? ¿Tú quieres que lo lea? Vamos. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 119, versículo 11. ¿Ese es? No. 119 del Salmo, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
En mi corazón, esto lo escribió el rey David, y él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El mejor antídoto para evitar justamente pecar es guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios. Por eso es una herramienta que nos guarda, que nos protege, que nos libra de meter la pata, de pecar, como decimos siempre, de errar al blanco. Y otra cosa que también la Biblia hace en nosotros es nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Nos ayuda a crecer, pero no solamente como alimento, sino que también en esta nueva vida que estamos aprendiendo a vivir. Eso está en 2 Timoteo. Lo leímos hace un ratito, el de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Hace un ratito Horacio lo compartió, que es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la verdad es que la palabra de Dios tiene muchísimos beneficios en nuestro caminar diario. Y yo siempre digo también que Dios, el mayor gesto de amor de Dios ha sido obviamente, ¿no?, entregar a Jesús o dar a Jesús su Hijo en rescate por nosotros, y pagó el precio, como también estudiamos, de la justicia. La justicia de Dios se hizo perfecta en Cristo. Él cargó nuestros pecados. Pero también me encanta de Dios, porque yo creo que el segundo gran acto de amor de Dios fue dejarnos su palabra. ¿Por qué? Porque, como decimos, es una guía, es una lámpara, es un alimento, es algo que cuando lo leemos podemos crecer. En definitiva, podemos mejorar como personas, porque de eso se trata, ¿no? Siempre nuestra lectura de la palabra va a ir guiada a que cada vez nos parezcamos más a nuestro hermano mayor, como dice la Biblia, que es Jesús. En definitiva, que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Él. Entonces, ahora que vimos los beneficios de la palabra para con nosotros, quiero compartirles 5 cosas que necesitamos nosotros hacer con la palabra. O sea, recién vimos qué hace la palabra en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la palabra? Y vamos a ver 5 puntos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la palabra? Lo primero que tenemos que hacer es escucharla. Por ejemplo, el texto de Apocalipsis 1:3. Apocalipsis es fácil encontrarlo, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 3. Si alguien lo puede leer. Apocalipsis 1:3. Y dice, vamos a ver. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Me encanta esto. Bienaventurado, la palabra bienaventurado quiere decir muy, muy feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se está refiriendo ahí a escuchar la palabra contenida en Apocalipsis, en definitiva, la palabra contenida en toda la Biblia. Y hay muchas maneras de escuchar la palabra. Una manera es esta: nos podemos juntar a estudiar la Biblia y de esa manera la estamos escuchando. Podemos asistir a una reunión en cualquier congregación. Entonces, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo y asistimos a una reunión, estamos escuchando la palabra. Podemos escuchar algún programa cristiano por radio. Bueno, hoy más que radio se usa por ahí el YouTube, la tele, lo que sea, ¿no? Predicaciones grabadas. Hay muchas maneras de poder escuchar la palabra de Dios, pero lo importante es esto: vamos a tener una vida muy feliz, vamos a ser muy bienaventuradas si las podemos leer y guardar, porque decíamos también, no solamente es necesario leerla y conocerla, sino que fundamentalmente es necesario vivirla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra. Lo segundo es leerla. Vamos a leer Deuteronomio 17, del 18 y 19. Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco. Si alguno lo puede leer.
Deuteronomio 17, versículo 18 y 19. Sí, lo tengo. Dale. Bueno, 17, 18 y 19. vamos. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Interesante que está hablando De un rey. de un rey. Ujú, Dice, cuando esta nación, ujú. miren la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios que dictó a Moisés. El Deuteronomio está dentro de la Torá, del Pentateuco. Y está diciendo que cuando Israel tenga rey, Ujú. en el futuro, ahí no tenía rey, estaba Moisés En ese conduciéndolo, momento no. después Josué, después vinieron los Profetas. los jueces. Jueces. Y después recién vinieron los reyes. Y entonces le está diciendo, ya Dios le está dando instrucciones. Miren qué interesante que es esto, que Dios nos da instrucciones de vida para todo. Miren todo lo que faltaba para que tuvieran un rey. Y ya Dios le está diciendo que cuando tengan rey, dice versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del Pentateuco, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Qué bárbaro si, no sé, nuestros gobernantes, si en nuestros países el presidente tuviera que leer el hábito de la lectura bíblica. leer la Biblia todos los días. Qué distinto sería todo. Sería todo bastante diferente, bastante diferente. Así que bueno, entonces lo segundo a lo cual se refiere estos versículos es eso, ¿no? Debemos como cristianos formar el hábito de la lectura bíblica diaria. Por ahí podemos agarrar alguno de los libros de la Biblia y leer un par de capítulos por día, así sucesivamente hasta terminar un libro, pasar a otro, pero es importante esto, ¿no? La lectura de la palabra diariamente. Lo tercero es algo más profundo que leer, que es escudriñar. Usted va a decir, ¿y esa palabra qué significa? Escudriñar, escudriñar. Fíjense que esto lo dijo Jesús en Juan 5:39. Juan 5:39, el Evangelio de San Juan, el cuarto de los biográficos. San Juan 5:39, ¿y cómo dice? ¿Y cómo dice? Dijo Luis Miguel. Ahí lo tengo. Ahí está. ¿Y cómo dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y las que dan testimonio de mí. Ajá. ¿Qué nos está mandando Jesús? A escudriñar. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es desmenuzar. Desmenuzar. Uh-huh. Yo puedo leer un párrafo, qué lindo párrafo, pero cuando empiezo a desmenuzarlo, a analizarlo, su construcción gramatical, palabra por palabra, lo relaciono con otros párrafos del mismo libro, con otros párrafos de otros libros de la Biblia. No se olviden que tenemos 66 libros en la Biblia. Entonces, eso es escudriñar, cuando desmenuzo, cuando hago como las vacas cuando se acuestan abajo del árbol y sacan del buche el pasto y lo rumian, y lo vuelven a masticar y lo mastican y le hacen, lo mezclan con la saliva y recién lo mandan a la panza. Eso es escudriñar. Y Jesús dice, escudriñan las Escrituras. Si ustedes escudriñan la Torá, si ustedes escudriñan el Pentateuco, se van a dar cuenta que todo el Pentateuco habla de mí. Si nosotros no encontramos a Jesús en el Pentateuco, es porque no estamos escudriñando, nos falta profundizar ahí. Ya lo vamos a hacer ese ejercicio, Pero sepan que
todo el Pentateuco, toda la ley de Moisés habla de Jesucristo. Por eso Jesús le dice, a ver muchachos, ustedes no me están rechazando a mí. Ese es el problema que había. Me están rechazando a mí porque no escudriñaron. No escudriñan las Escrituras, porque si escudriñan las Escrituras, se lo está diciendo a los rabinos, a los fariseos de la época. Si ustedes escudriñaran, se darían cuenta que toda la ley, todo Moisés habla de mí. Y hay un texto que usamos, ¿se acuerdan el primer encuentro? O es el texto lema de cada uno de nuestros encuentros, que es el texto de Hechos 17:11. Hechos 17:11. Viene después de Juan, viene Hechos, así que estaba ahí cerquita. Recién leímos Juan, el libro que sigue es Hechos. Hechos 17:11. ¿Alguien lo tiene? Sí. Gaby. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Gabriela, que tiene la Biblia en inglés, en portugués. Castellano. A ver qué dice en la tuya, Gabriela. Gaby lee. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? No. Hechos 17:11. No sé. Ajá. Muy bien. Eso es trampa. No, sí, se puede. Bueno, vamos a ver. And this... Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es nuestro lema, Horacio. Claro. Ese es el lema que usamos desde el principio, porque justamente los invitamos a eso. Horacio decía, no me crean a mí, sino que chequeen, escudriñen. Ahí lo tiene marcado Horacito. El Horacito lo tiene en inglés, mira ahí. No, lo tiene resaltado en celeste. Cállate. Entonces, ¿qué es importante? Cuando estamos leyendo, cada vez que leamos un capítulo o una porción, podemos subrayar aquellos textos que nos llaman la atención, podemos subrayar el nombre de algún personaje que aparece, y también tratar de siempre buscarle la aplicación. Esto que estoy leyendo, ¿cómo lo aplico a mi vida? Entonces podría preguntarme, ¿hay algún pecado mencionado acá que yo debería dejar de hacer? O podemos preguntarles, ¿hay alguna instrucción nueva que estoy descubriendo? ¿Algo que Dios me pide que yo tendría que hacer y que no estoy haciendo? ¿Hay alguna promesa en esto que acabo de leer de la cual yo me puedo apropiar? Acuérdense que la Biblia tiene miles de promesas. Más de 8.000 promesas, chicos. Más de 8.000 promesas. Para la clase que viene, para la reunión que viene, vamos a anotar las primeras 4.000. Sí, seguro. Y para la otra, las otras 4.000. Hay más de 8.000 promesas en la Biblia. Claro. Imagínense si hay más de 8.000, cuando encuentro una, y yo la quiero. No sé ustedes, pero yo la quiero. Encuentro una, la quiero. Sigo leyendo, encuentro otra, también la quiero. Quiero esa promesa. La podemos subrayar. Entonces, repetir. No sé, el Horacito ahí ha subrayado el celular, no sé, porque tenía... viste, estaba marcado con celeste. Pero lo más lindo que puede haber es una Biblia toda subrayada. Donde voy subrayando lo que me va llamando la atención. En la primera, ahí, mira, ahí Marisa. Mira, Marisa la tiene toda subrayada. Yo tengo Biblias que hasta las subrayo con distintos colores, qué sé yo, hay cosas que las subrayo en rojo, otras en verde, otras en celeste, en fin. Hay personas que dicen, no, la Biblia no se subraya. A mí me encanta subrayarla porque habla de que la leí, habla de que no es importante que yo la lea, lo importante es lo que Dios me dijo a mí. Entonces son esos textos que vos lees y que te impactan, que decís, esto Dios me lo está diciendo a mí. A veces habla de cosas que tenemos que cambiar, a veces habla de ejemplos a seguir. Por ejemplo, tenemos personas en la Biblia que son dignas de imitar, entonces, ¿por qué no descubrir a estos personajes bíblicos con qué habilidades, qué cualidades, qué virtudes tenían que nosotros podemos imitar, ¿no? En definitiva, el desafío es ese. Entonces, escudriñar es desmenuzar, como bien decía Horacio, leer en profundidad y tratar de entender realmente qué es
lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Por qué? Porque decíamos que orar era Hablar con hablarle Dios. a Dios. Ujú. Y leer la Biblia era Dios. Dios hablándome a mí. A mí. Y ahí se establece el diálogo, si no es un monólogo. Ujú. Nosotros necesitamos el diálogo. Necesitamos hablarle a Dios y escuchar su voz, que es lo que Dios nos dice a nosotros. Y si la Biblia es la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios es mediante la Biblia. La cuarta cosa que tenemos que hacer nosotros con la Biblia es vivirla y practicarla. Porque si la leo y se quedó en la lectura nada más, no sirve. Fíjense que dice el libro de Santiago. Ahora van a tener un problema, Santiago está ahí por atrás, Santiago. en el Nuevo Testamento, cerca del final, cerca de Apocalipsis, cerca de Hebreos. Santiago, ese lo mencionaba Leodán. Santiago querido, no es ese. Santiago 1 del 22 al 25. Santiago del Estero. Sí. Ahí está. ¿Quién, Le iba a leer la Gaby. ¿Quién lo va a leer? ¿Gabriela? Dale, Gaby. Santiago del Estero 1, 22 al 25. Del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y perseverancia en ella, no siendo oído, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No hay una promesa ahí de las 8.000? Ahí hay una gran promesa. Hay una promesa de las 8.000 que hablábamos antes, Ujú. En el versículo 25, 25. Gabriela, ahí tenés una promesa. Miren, ya encontramos una. Nos faltan 7.999 nomás. Pero encontramos una. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí tiene una promesa. Hay una promesa. Entonces, yo si les diría, lees, si estudias y si vivís, si no la olvidás, sino que la pones en práctica y vivís eso que estás aprendiendo de esta nueva vida con las instrucciones de Dios, dice, serás bienaventurado en lo que hace. bueno, y para eso que ya están practicando para enseñar, para predicar, estoy mirando a uno ahí. Mena, bueno. Ay, mi amor. Entonces ahí, Mena, vos lo que tenés que decir es a la gente, ¿usted quiere ser bienaventurado en lo que hace? ¿Usted quiere ser feliz? Muy feliz, recontra feliz, súper feliz en todo lo que hace. Bien, si usted quiere, entonces todos te dicen amén, sí, yo quiero. Es más todavía, como sos uno de esos pastores televisivos, decir, levanten la mano aquellos que quieren ser muy felices en lo que hacen. Y hoy todos te levantan la mano y decís, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar atentamente, versículo 25, mirar atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y entonces va a ser muy Bien. feliz en lo que hace. Así que todos los que levantaron la mano, a partir de hoy van a mirar en la Biblia, van a buscar en la Biblia la palabra de Dios, qué les promete Dios, cómo hacer las cosas, cómo vivir para ser muy felices. ¿Viste? Ya te di tu primer predicación, Mena. Tu primer predicación. Y hay otro texto que habla al respecto y es San Mateo, el primero de los libros biográficos, el primero de los evangelios, Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25 dice... Yo acá soy el jurado, yo voy a mirar quién habilita el micrófono primero. A ver. El Hernán. El Hernán Vamos. ganó el Hernán. Mateo 7, 24 y 25 dice... Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Qué bueno, ¿eh? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. El secreto está en hacerlas, acuérdense. Escucharlas, leerlas o escucharlas Y hacerlas. Ponerlas en práctica. Entonces, te pueden venir los ríos y golpear. Te estoy dando la segunda predicación, ven ahí. Te pueden venir los ríos y golpear. Las crecientes, esta para Marisa, las crecientes de Córdoba. Cuando vienen las crecientes son bravas esas, vienen las crecientes, te puede pegar contra la casa, pero si la casa está fundada sobre la roca, la casa no se va a caer. En cambio, si está ahí donde le gusta veranear a alguien que yo esté mirando, si está fundada en Mar de las Pampas ahí, pero ¿sabe cómo se la lleva? Claro, la arena no es firme, no es sólida. No es una buena fundación. Miren cómo vamos memorizando, ¿ven? Vamos memorizando la palabra. Ya hay cosas que nos van quedando como imágenes visuales en nuestra mente, aunque no las hayamos leído nunca. Y la verdad es que todo el mundo, ¿no? Hoy por hoy se rompe la cabeza para tener un hogar feliz o para vivir una vida feliz, para no andar con altibajos, para no andar fracasando. Y Dios mismo nos da ahí, en lo que acabamos de leer, la receta, ¿no? Escuchemos la palabra, leámosla, escudriñemos y pongámosla por obra. Y si la ponemos por obra, entonces en primer lugar, nuestra vida y la vida de nuestro hogar, la vida de nuestra familia va a estar fundada sobre algo firme. Sabemos que hoy la gente se mueve por conveniencias o por ahí las costumbres socialmente aceptadas dicen que probablemente hay cosas que antes no estaban mal y que hoy sí lo están o al revés. Antes había cosas que se veían como correctas y hoy pueden verse como incorrectas, o antes se veían como incorrectas y hoy se ven correctas. Son socialmente aceptadas. Sin embargo, la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Es la misma a través de todos los siglos, a través del tiempo. No depende ni de un gobernante que un día dice una cosa y otro día dice otra. Pero eso no pasa en nuestro país, ¿eh? No, para nada. Quédense tranquilos. No, para nada. Que dicen una cosa hoy, mañana te la cambiaron. No sé, te prometen no van a devaluar, mañana devalúan. Cosas así. Tampoco cambian con las modas. La palabra de Dios es firme, es eterna. Y si construimos nuestra vida y vivimos esta palabra que estamos aprendiendo, pues entonces vamos a tener estabilidad, que es lo que más buscamos en la vida, estabilidad. Y por último, mi último puntito del día de hoy es, otra cosa que tenemos que hacer es proclamarla. Además de escucharla, de leerla, de escudriñarla, de ponerla por obra, lo quinto es proclamarla. Ahí el Salmo 119, que Marisa estuvo leyendo hoy, el versículo 46 nos da una pista. Salmo 119, versículo 46. A ver quién lo puede leer. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Wow. Qué importante, ¿eh? Es el rey David diciendo, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Que no nos dé vergüenza proclamar la palabra, que no nos dé vergüenza compartir la palabra con otra persona. Así que te hiciste cristiano, ¿vos? Sí. Mena, ¿te hiciste cristiano, vos? No, estoy probando, estoy viendo, a ver, qué sé yo. Que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. A ver. Gerardo, ¿te hiciste cristiano vos? Con esa cara. No te creo. Que no te dé vergüenza dar testimonio. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. No me avergonzaré. Qué bueno. Por eso Jesús nos decía, vayan por todo el mundo. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Marcos 16:15.
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero como nosotros acá en el argentinismo criatura le llamamos a los chicos, a todo ser humano. Entonces vamos a ir a por los jardines de infantes predicando el Evangelio a toda criatura, no, a las guarderías, no. La acepción correcta de criatura es creación, a todo ser humano. Qué bueno que el apóstol Pablo decía, oren por mí. Este no era Francisco, Sí, recen por mí, pedía el Papa Francisco. Francisco decía, recen por mí. Miren Antes lo dijo Pablo. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3.1. A ver que lo encuentran. 2 Tesalonicenses 3.1. 3.1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tremendo. Dice, oren por mí para que la palabra corra. Para que yo pueda hablar la palabra, compartirla con otros. Sí, no lo tengo a Freddy, que es el futuro predicador, pero bueno, díganle a Freddy que esta palabra está buena, Oren por mí para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué bueno que es que cuando hayamos crecido en esta comunidad de fe del aire, hayamos crecido, tengamos el suficiente conocimiento de la Escritura. Me está mirando detenidamente el primero que anda predicando por ahí, enseñando, y se ríe y sonríe porque sabe que es él. Tenemos un rato por delante, ¿no? Tenemos por ahí algunos meses, tranquilos, vamos a ir tranquilos, meses. Yo no tengo apuro, ustedes tampoco. Mientras que la paciencia de ustedes les aguante, vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios y vamos a familiarizarnos, no solamente con su palabra, sino con Dios mismo. Porque nuestro objetivo es familiarizarnos con Dios, tener comunión con Él, tener una relación con Dios, caminar cada día tomado de su mano. Pero todo eso se aprende mediante la palabra de Dios. Así que, como habló la hada, ha cumplido el horario. Lamentablemente, la primera media hora me va a regañar, dirían los mexicanos, parientes de Horacito, me va a regañar Maricruz porque la primera hora me olvidé de prender el micrófono con que estaba grabando ahí en la pantalla. Así que no se grabó. O sea que la primera hora, Maricruz, cuando veas este video, desde ya te estoy pidiendo, diría Horacito, 1000 disculpas. ¿Por qué no se grabó? Porque la primera media hora, no sé por qué, cosa del destino, me olvidé de prender el micrófono de la televisión. Entonces no grabó. Pero el resto sí, o sea que a la hada la va a escuchar. Por lo menos a mí me va a escuchar. Entonces, Maricruz, espero que las preguntas que hagan tus hermanos acá de la comunidad de Fe del Aire esclarezcan un poco algún punto que no hayas escuchado. Así que chicos, tienen, como habló la hada, les dejó el tiempo para el debate, las preguntas, los testimonios, lo que quieran. Quedó 39 minutos. ¿No? ¿Cómo 39? No, 29, no, 19. Ah, 19. 19, no estuvo tan generosa tampoco, les dejó 19 minutos. Así que, a ver. Horacio, más que una reflexión voy a hacer una pregunta que quizás es un poco elemental, pero vos dijiste al comienzo que el Apocalipsis era lo mismo que la revelación, o sea, que la verdadera traducción era la revelación. Sí. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, el nombre original, es Revelación. Cuando el rey James mandó a traducir la Biblia al inglés, le pusieron en inglés Revelation. Cuando la tradujeron al castellano le pusieron Apocalipsis.
si te tengo que explicar por qué, va a haber que preguntarle a los que la tradujeron, que están todos fiambre, ¿viste? Pero la verdad es que yo sé a dónde va tu pregunta, a por qué Apocalipsis sería una revelación de qué. ¿Mm? Entonces, en realidad el libro de Apocalipsis es una revelación escatológica. ¿Qué quiere decir? Y ahí mira para arriba, Pablo, a ver si se le cae un diccionario. ¿Qué quiere decir escatológico? Escatológico tiene que ver con caca, ¿o no? Con tiempos finales. ¿Qué es escatológico? Tiempos del fin. Los tiempos ok. del fin. Los tiempos del fin. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, o la humanidad está viviendo ahora, están reveladas en el libro de Apocalipsis. Y las que van a venir. Es un libro profético. Por eso cuando Ada les explicó los libros del Nuevo Testamento, le dijo, y tenemos el libro profético de Apocalipsis. Es el único libro profético del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Y el profético, en este caso, se está refiriendo a cosas que van a suceder. En realidad, es un... Exacto, se refieren básicamente a la segunda venida de Jesús. Está claro. Las cosas que van a suceder. Que van a suceder. Antes y después de su segunda venida. Por eso es la revelación. Porque Pablo quiere profundizar más, entonces te voy a decir que se podría llamar el quinto evangelio. Ustedes estudiaron que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene Hechos, Romanos, etc. Al libro de Apocalipsis le podemos llamar el quinto evangelio porque es el evangelio de Jesucristo. Si ustedes leen el primer capítulo, lo van a ver a Jesucristo apareciéndosele al apóstol Juan cuando era viejito, tenía 96 años, estaba en Cana, en una isla que llamaba la isla de Patmos, y Jesús se le aparece y le dicta el Apocalipsis. Entonces le dicta el mensaje en el capítulo 2 y 3 a las 7 iglesias del Asia Menor, que son proféticos, y así sucesivamente. Es apasionante leer ese libro, es apasionante, pero es, para que entendamos, es la revelación que le da Jesucristo resucitado y ascendido al apóstol Juan de las cosas que habían de venir en los tiempos del fin. Por eso es una profecía escatológica. Ok, claro. Yo quería decir, Horacio, Sí. escuché por ahí, no sé si será así, que el libro de Apocalipsis, el título Revelación en inglés, tiene que ver con el contenido, con el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis. Cómo empieza: es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. De ahí sale el nombre Revelation. El nombre revelación, del primer versículo. Y justamente es una revelación porque habla de cosas que no sucedieron. Al momento de escribirse, nada de lo que se escribe, lo que Jesús dicta, había acontecido. Entonces es una revelación con respecto al futuro. Más preguntas, dudas, aunque no sean testimonios, aunque no sean escatológicas. Lo que ustedes quieran. Bueno, yo puedo contar un testimonio. Dale, Marisa. Vamos, Marisa. Cuando uno ora y pide al Señor y habla con Él y busca en la palabra y profundiza, como ustedes dicen, yo profundizaba la palabra porque estudié la palabra y le pedí al Señor en un momento dado si yo era justa, ¿no? Y le fui pidiendo varias veces lo mismo, le preguntaba si era justa con mis pensamientos a lo que yo vivía en ese tiempo. Y una madrugada, una mañana cuando me levanté, lo primero que se me vino a la mente fue el justo florecerá como la palmera. Y le digo a mi esposo, googlealo, porque no sé cuál es la palabra esa, dónde estaba escrita, ¿no? Y bueno, la googleé
y es algo que me quedó a mí como un testimonio que el Señor me habló, ¿no? El justo florecerá como la parte. Le digo, Señor, gracias porque me viste justa. Porque muchas veces uno en su pensamiento cree que es justo, ¿no? Y solamente justo es el Señor. Pero bueno, me respondió en eso. No lo tomo como un testimonio de cosas que a veces me despierto o con una canción o con una alabanza o con una palabra de Él y después la busco para saber dónde está, cuál es, y leo el contexto. La reflexión de Marisa es profundamente teológica, así que Marisa los va a hacer trabajar, lo lamento por ustedes, pero Romanos 5.1, vamos, anoten y busquen Romanos 5.1. Esperen que yo voy a abrir una Biblia en la pantalla. Que quiero el pasaje más grande. 5.1. 5.1 de Romanos. Sí. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. El versículo 2. Por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bueno. Esos dos versículos, Marisa, van ataditos. Entonces, ¿cómo puedo ser justo si no soy justo? Esto es teológico, Pablo, ¿eh? Esto va dedicado a vos principalmente. Dice, ¿cómo puedo ser justo si no soy justo? Soy un pecador, no soy justo, porque la justicia, ya que hemos hablado del orden de prelación de las leyes, la justicia es cumplir la ley. Entonces, siempre vamos a los tribunales, primera instancia, segunda instancia, alzada, Corte Suprema. La justicia es cumplir la ley. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la justicia? Cumplir la ley. Pero nosotros todos hemos sido pecadores. Entonces hemos ignorado a Dios, no hemos vivido en sus instrucciones. Entonces no hemos sido justos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser justos si no éramos justos? La manera es ser justificado. Por eso la palabra que estábamos leyendo ahí en Romanos 5, 1 y 2, es que nosotros hemos sido justificados para ser justos. Porque éramos pecadores, estábamos lejos de Dios. No conocíamos sus instrucciones, cuanto más podíamos vivir en sus instrucciones, si no las conocíamos, y peor todavía, ni nos importaba conocerlas. Entonces, estudiamos que según la Biblia, pecado es la transgresión de la instrucción de Dios. Eso dice una de las epístolas de Juan. Pecado es la transgresión a las instrucciones de Dios. Así que nosotros éramos todos pecadores. No éramos justos, éramos pecadores. Entonces acá a nosotros se nos aplica este texto. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia para cada uno de nosotros, que aún habiendo sido pecadores, el Señor nos justificó por la fe a través del sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan que yo les decía? No fue gratis. La gracia se derramó sobre nosotros, el perdón sobre nosotros, pero la justicia de Dios fue satisfecha porque alguien pagó el precio con su propia vida. Alguien ocupó nuestro lugar. Alguien pagó el precio. Esto no es Dios me perdonó y viva la pepa porque Dios me perdonó y mañana me perdona otra vez, pasado me perdona otra vez. No, señores. De los atributos de Dios, el atributo de justicia tenía que ser satisfecho. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23.
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no es viva la pepa que somos perdonados. No, alguien pagó, y fue el Hijo de Dios el que pagó con su vida nuestra redención. O sea que nosotros hemos sido perdonados, pero el Hijo de Dios no fue perdonado. Por eso la Biblia dice que Dios cargó en él, eso está en Isaías capítulo 53, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, pagó con su vida, el pecado fue pagado y nosotros fuimos perdonados por su gracia. Y hemos sido justificados. El pecado que teníamos ya no lo tenemos más. Porque Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Ya no lo tenemos más. Pablo no tiene más pecado, Gabriela no tiene más pecado, Hernán no tiene más pecado, Horacito no tiene más pecado, yo no tengo más pecado. Miren que pobre Jesús que cargó lo de los peores pecadores que estamos acá, Pablo y yo, y cargó nuestros pecados, Entonces hemos sido, ¿qué? Romanos, ahora sí vamos a entenderlo, Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ahora sí, estamos justificados. Ahora sí, el justo florecerá como la palmera. Ahora sí, delante de Dios, Dios no nos atribuye, no nos imputa pecado, nos ve como justos a través de Jesucristo que pagó el precio. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, esta es nuestra vida. Esta es la teología del Evangelio. Hemos sido justificados y las promesas que Dios da a los que le obedecen son para nosotros porque la desobediencia anterior fue borrada. El problema es que sigamos desobedeciendo. Es otro asunto. Pero la desobediencia anterior fue cargada sobre Jesucristo. Por eso ahora estudiamos la palabra de Dios y tratamos de ajustar nuestra vida a la palabra de Dios, porque la desobediencia anterior fue cargada sobre Jesucristo. ¿Y qué pasa si seguimos en la misma desobediencia? ¿A dónde se fue nuestra justificación? Es interesante. Más adelante vamos a estudiar una lección. Vamos a estudiar profundamente este tema. Vamos, algunos más que quedan 5 minutos. Y no... Sí, Horacio. Sí. Sí. Vos habías leído en una oportunidad, ahora, Santiago 1:23. Bueno, una palabra ahí que dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nosotros habíamos leído una semana justo con Adrián y me quedó ahí resonando la palabra espejo, ¿no? Uh-huh. Que está también en la primera de Corintios 13:12, que dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esta figura del espejo me gusta mucho, porque de alguna manera nosotros mismos no nos conocemos tanto, digamos, y Dios sí nos conoce desde arriba hasta abajo, de adentro hacia afuera. Y esto de que nos conocemos en parte y en un futuro, en estos tiempos escatológicos, como dice acá Pablo. vamos a conocer cara a cara, digamos. Uh-huh. Creo que ahí hay una figura muy linda del espejo. Tal cual. Hay muchas metáforas en la Biblia. Muchos símbolos. Símbolos, elementos simbólicos, metafóricos, tipologías. Tipologías también. Y el espejo es un elemento tipológico y simbólico y tipológico. A ver, más adelante le voy a explicar bien, pero la Biblia se menciona como espejo en la misma Biblia. Es como un espejo. Entonces, si vamos a la Torá, al Pentateuco, vamos a encontrar
que el lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes, antes de entrar al servicio a Dios, el lugar donde se lavaban las manos estaba hecho con los espejos de las mujeres israelitas, que eran de bronce. Era bronce pulido y ahí se miraban. Uno se ve. Se veían más lindas de lo que eran porque distorsionaban, ¿viste? El espejo. Pero bueno. Somos bellas. Pero con eso hicieron el lavacro, que era el lugar donde el sacerdote se lavaba las manos y se echaba con los pies también. Pero entonces se miraba en el espejo. El espejo siempre es la palabra de Dios. Siempre la palabra es símbolo del espejo. Tal vez acá no en este versículo, que este versículo es una metáfora como al pasar, no tiene profundidad, pero sí tiene profundidad lo que Gerardo mencionaba cuando decía, con la cara descubierta, mirando al Señor como en un espejo, somos transformados En Corintios. En Corintios, ¿no? Somos transformados a la misma imagen. Somos transformados. Entonces, ese espejo que habla Corintios es la palabra de Dios también. Es que con la cara descubierta, cuando me miro en la palabra de Dios, veo mis imperfecciones. Ahí no hay vuelta que darle. Miren, yo en una época cuando era bastante más joven, el año pasado, ¿no? Que era bastante más joven, me acuerdo que tendría, bueno, acá no hay ningún, Gerardo, un poco más joven también, Dani, como la edad de Dani, y me ponía a leer la Biblia y a veces me daba bronca, la cerraba, y la ponía en la mesita y me dormía, hacía fuerza para dormirme porque me daba bronca, porque me condenaba por todos lados, ¿entienden? Me ponía a mirar en la Biblia, a leer, bla, 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 y encontraba todas las fallas que yo tenía. Y a veces, viste, me daba bronca, la cerraba y hacía fuerza para dormirme con una bronca bárbara. ¿Por qué? Porque la Biblia es un espejo, es el espejo donde te ves reflejado. Acá habla del rostro natural, pero habla de que lo olvidás, está complicado lo de Santiago, pero lo de Corintios está muy claro. Mirarnos con la cara descubierta en la palabra de Dios como en un espejo y ser transformados a la imagen de Jesucristo, porque la Biblia es la imagen de Jesucristo. Él es la Biblia hecha carne, entonces quiero ser transformado a la imagen de Jesucristo, me miro en la palabra y me va a decir todos los errores, todos los defectos, quedan al descubierto. Todo lo que tengo que cambiar, claro, va a estar ahí. A veces uno va a decir, pero esto es demasiado, la revoleo por arriba al ropero. Menos mal que no se usan mal los roperos ahora, ¿no? Si no, la guitarra siempre iba a parar arriba del ropero y la Biblia. Pero eso es, Gerardo, eso es. Tal cual. Eso es la Biblia. La Biblia es... Deja en evidencia, de alguna manera, cuando confrontamos nuestra manera de vivir con la manera de vivir que Dios espera de nosotros, se confronta y realmente saltan a la luz todos los defectos. A ver, chicas, ustedes cuando se maquillan, si estamos más cerca del espejo, con mejor luz, más quedan en evidencia las arrugas, los puntos negros, el acné, el granito impresión. Que te salió. Y es así. Entonces, tal cual es con la palabra de Dios. O sea, cuando nos miramos en la palabra y vemos reflejado nuestro rostro lleno de errores y de imperfecciones, quedan en evidencia. Pero bueno, lo bueno es que tenemos siempre la chance de mejorarlo y de cambiarlo. Por eso hoy veíamos que necesitamos estudiar la Biblia para descubrir qué es lo que Dios pretende de nosotros y a su vez ponerlo por obra, vivirlo. Entonces cuando lo vivimos, ya esos errores y esos defectos se van mejorando, se van cambiando. ¿Contestamos? ¿Quedó claro? ¿Contestamos, Gerardo? Perfecto. Más o menos perfecto, más o menos, no. Tampoco es... A ver... No, no, les dejo el texto que mencionaba Gerardo porque tenemos que irnos con eso, ¿no? 1 Corintios, ese era. 2 Corintios 3:18. Con ese terminamos porque fue muy bueno el aporte de Gerardo, así como fue bueno el aporte de Marisa con lo de justificados y el justo florecerá como la palmera. Y lo de Gerardo fue clave ahí, es clave, porque es un aporte directo ahí, alineado con lo que estamos estudiando, que es la palabra de Dios. Y ver la palabra de Dios como un espejo que nos muestra tal cual somos y nos indica cómo deberíamos ser transformados. 2 Corintios 3:18. Alguien que lo lea y ya nos vamos a... Yo ya tengo hambre, les aviso, no sé ustedes.
Segunda Corintios 3:18. Que habilita el micrófono primero. A ver, ¿quién habilita? ¿Quién habilita? ¿Quién habilita? ¿Quién habilita? ¿Quién habilita? Y se apuran, y corren. ¿Y quién llega primero? Cogotea a Pablo a ver si lo encuentra. Y Gerardo dice que él compartió 1 Corintios 13:12. Bueno. Vamos a leer los dos entonces. Vamos a leer los dos, Gerardo. Vamos a leer los dos. Vamos a 1 Corintios, ¿qué dije? 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. ¿Quién lo lee? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, eso es una promesa también, ¿eh? Ahí tienen otra promesa. Si nos miramos con la cara descubierta como un espejo en la Biblia, vamos a ser transformados en la misma imagen. Porque el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, nos va a mostrar, nos va a dar la capacidad de transformación. Ese texto es buenísimo. ¿Y cuál decía Gerardo? ¿Me lo mostrás ahí? 1 Corintios dijo 13:12. ¿Lo tenés, Gerardo, ahí? 1 Corintios 13:12. Dice, 13. ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, ahí está refiriéndose a... Sí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Cuando el espejo se refiere a la palabra, en este caso, vemos oscuramente a través de la palabra, está bien, Gerardo, a través de la palabra, pero no veo al Señor cara a cara. Ahí se está refiriendo Lo veo por la fe. La Biblia me lo revela por la fe. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces la Biblia me lo está mostrando. En toda la Torá, en todo el Pentateuco, en toda la Biblia está mostrando a Jesús y lo veo oscuramente, por espejo, a través de la Biblia. A través de la palabra. Pero un día dice, lo veremos cara a cara. Wow. Un día lo Ahí está la veremos. promesa. Ahí tienen otra promesa. Ya nos faltan 3 menos, ¿eh? Ya encontramos 3 hoy, ¿eh? Encontramos 3 promesas. Bueno, Horacito, tomá la reunión y cerrala, sé lo que tengas que hacer. Alta libertad. Tenés amplia libertad para hacer lo que para cerrarla. Somos libres. We are free. Bueno, buenísimo. Hay un libro de Max Lucado que leí en un momento que lo había comprado por la tapa. El libro se llama Como Jesús y en la tapa está Jesús caminando y se ve el reflejo abajo, una persona con traje. Wow. Entonces arranca el libro diciendo Dios te ama tal como eres, pero Él quiere hacer que seas como Jesús. Entonces cuando nos vemos en ese reflejo de la palabra nos va mostrando qué cosas tenemos que modificar, como decía Ada, escudriñar, leer, escuchar, guardar, hacer, vivir, proclamar. Entonces todo eso lleva un tiempo de conocimiento y de profundidad para poder caminar ese camino, que siempre nos invita más, nos invita a esta charla, nos invita a profundizar, nos invita a entender, y cada vez que nos veamos en el espejo, esa imagen de nosotros, porque también ahí Horacio Padre decía que no le gustaba lo que veía, porque ese espejo reflejaba las cosas que no le gustaban de él. ¿Por qué? Porque hay una mejor versión de Horacio J, que es la que el Señor dio su vida para sacarla, para llevarla ahí, para ponerla al frente de todos nosotros, y hay una mejor versión de Horacio Junior, que soy yo, y hay una mejor versión de cada uno de nosotros, que se camina y se construye profundizando la Escritura, que fueron estas últimas 3 lecciones. Así que gracias a todos por la participación hoy. Dios los bendiga mucho y vamos a cerrar orando. A la comunidad de Fe del Aire que se federalizó, como diría Pablo, eligiendo la palabra correcta y no así la traducción de escatológico. Que quedará para la historia, y esa parte sí la llegó a grabar mi
gracias por Dios. otra oportunidad Gracias. de compartir, Señor, con la comunidad de Fe del Aire, Señor, este tiempo para conocerte, para conocer la manera en la que vos hablás con nosotros, que es a través de la Escritura. Señor, te damos gracias porque en ella vamos descubriendo tus promesas, Señor, y vamos descubriendo el camino para dar en el blanco. Amén. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de los miembros de esta comunidad de fe, Señor. Bendecí a los que no pudieron estar, Señor. Saná, Señor, a los que están enfermos, Sí, como el Señor. caso de Abigail, Abigail. Señor. Quédate con nosotros y que cada palabra, Señor, vaya dejando un registro, una memoria, un recuerdo para ir a buscar, Señor, cada vez que necesitemos una respuesta, ahí la respuesta que viene de tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, mi vida. Amén. Bueno, Genchi, Ahí les presento a mi nieta. A la más bella. Hola, Sofi. Hola, Mi tesoro. reina. Hola, tesoro. Ella aprendió a escribir una palabra nueva que se llama Murciégalito. murciégalito. Chiquita. sí, que hizo bien toda una prueba, salvo que en una parte puso murciélago en vez de murciélago porque el abuelo dice murciélago. Murciégalo. Sí, la culpa del abuelo. El abuelo le enseñó que era murciégalo. Entonces tuvo que firmar la prueba del abuelo cuando vino a Buenos Aires. Claro, murciégalo le enseñó a la criatura. A mi bella. A mi Sofi. No. Gracias por estar a todos. Un Bendiciones. placer. Gracias, Horacio, gracias, Ada, por la enseñanza. Nos vemos el miércoles. Beso a Freddy. Beso a Freddy. Tratado. Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos, Gerardo. Bienvenido. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao. Chau, hermosos. Chau, Vicky, Hernán, Marisa. Bye, bye. Nos vemos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.